Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios, de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Katia Villafuerte y hoy seré su guía por este espacio. Bueno, en esta ocasión nos acompañan en este episodio de Inteligencia Artificial, por un lado, David Ruiz, líder de práctica de analítica, datos y de inteligencia artificial de Google. Y por otro lado, tenemos a Renzo Casapía, director de América Latina de Cengage y profesor de analítica de EGADE Business School en Tecnológico de Monterrey. El episodio de hoy abordaremos cómo la inteligencia artificial no es una ficción en los negocios y de hecho puede ayudar a transformarnos para agregar valor a las empresas. Buenos días, ¿cómo están David y Renzo? Hola Katia, buenos días, ¿cómo están? Hola Katia, buenos días, feliz de estar aquí. Ay, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad estoy muy emocionada porque el tema de inteligencia artificial para nosotros los mortales de repente suena como algo mítico, ¿no? Como algo así, una súper tecnología pero lejana que no sabemos usar muy bien o que no sabemos bien cómo opera o funciona o que solamente así cuestiones tan sofisticadas como en Hollywood que usan inteligencia artificial, etcétera. Y de repente veo, platicando con ustedes un poco antes de empezar la grabación, que no, que es algo que tiene ya muchos años, ustedes mismos ya tienen mucho tiempo en este proceso, y pues me gustaría empezar precisamente por desmitificar este concepto. ¿Tú cómo ves, Renzo? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues muchas gracias, Katia. Creo que es una gran pregunta. Cuando he tenido oportunidad de conversar sobre este tema con mis alumnos en EGADE, con directores generales de compañías, con líderes de tecnología, transformación, me doy cuenta que el concepto, como dijiste tú, no solamente asusta a cualquiera que escucha este término por primera vez, sino también a nuestros líderes que ven en inteligencia artificial seguramente un camino, pero que lo ven muy complejo, muy difícil de alcanzar y a lo mejor hasta muy caro. Inteligencia artificial es cualquier tecnología que imite y mejore el comportamiento humano. En esa definición realmente entran, por supuesto, muchas subtecnologías, muchas variedades de opciones que una computadora puede hacer para mejorar o reemplazar lo que antes hacía un humano o mejorarlo. Entonces, ahí hablamos desde lo que hace tu dispositivo cada vez que tú aprietas un botón, reconoce tu rostro. Antes tenías que ingresar un password, ahora reconoce tu rostro y puedes entrar. Desde cuando le pides a Siri o a Alexa algo para que lo ejecute, que antes tú lo tenías que hacer, pues realmente ese hecho, esa tecnología que ahora hace estas cosas por ti, es una tecnología que está basada en algoritmos. Otro término que asusta mucho, pero que realmente no es otra cosa que una serie de instrucciones, es como una receta que obtiene input, data, información, que la procesa y obtiene un resultado. Eso es todo lo que hace. Entonces, la voz, por ejemplo, en el caso de Alexa o de Siri, es el input, la voz es la información que recibe, la convierte en una instrucción y luego hay un output que es la acción que tú querías, que es que te ponga la siguiente canción en Spotify, por ejemplo. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy cercano a todos que define, pues, qué es realmente inteligencia artificial. No, y la verdad es que desde esta perspectiva, pues nosotros ya vemos el producto final y para nosotros, ay, es que qué lindo, a ver, Alexa, Siri, ¿no? Y les hablamos como si nada. Pero sí alguna vez estuve en un curso donde nos enseñaban precisamente esto que dices, ¿no? Que hay una serie de instrucciones que se van programando y ya después tienes un producto final, pero se me hizo complicadísimo. O sea, eso, como dices, Renzo, el mundo de algoritmos, ya en sí mismo y hacer la serie de instrucciones me parece muy complicado. ¿Tú cómo ves, David? O sea, ¿cómo las empresas lo pueden entonces usar? O sea, imagínate, tenemos que entonces que construir todos estos comandos paso a paso.
¿cómo en realidad le podemos sacar provecho? O sea, ¿cómo aterrizamos esto ya en los negocios, David? Sí, y mira, voy a empezar rapidísimo por agradecerles mucho la invitación. De verdad, estoy súper feliz de estar con ustedes. En verdad, mil gracias por tenerme aquí. La verdad que sí, buen punto de lo que comentas, Katia. Me gustaría ampliar un poco lo que comentó Renzo en el sentido de hacer que los equipos, las computadoras, las máquinas tengan un comportamiento humano y con eso contestarte la parte de cómo lo utilizan las empresas, los negocios de una manera súper tangible. Nosotros en Google creemos mucho en este aspecto de la inteligencia aumentada, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando este término de la inteligencia artificial hacia la inteligencia aumentada en el sentido de que la verdad, casi todas las tareas que son súper repetitivas y que en una cadena de valor tienen, digamos que poca relevancia, se pueden hacer 100% automatizadas por medio de computadoras o de máquinas, ¿no? Entonces, dejar al humano a que tome decisiones preponderantes en esta cadena de valor y que dedique su tiempo en cosas creativas y cosas que tengan que ver con en verdad, subir el nivel de la cadena de valor y dejar que las computadoras hagan el resto. En este mismo sentido, hablando de cosas que son repetitivas, nos damos cuenta que tratando de encontrar lo que le llamamos insights, ¿no? Estos comprendimientos que se pueden llegar a tener desde los datos. Es fácil cuando tienes pocos datos, pero es difícil cuando tienes muchos datos. Y conforme las computadoras fueron avanzando y los sistemas tecnológicos fueron bajando de precio, cada vez queríamos tener muchos más datos. Entonces, la realidad es que ahora tenemos muchísimos datos, tenemos prácticamente fuentes de generación de datos a todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y ahorita Renzo hablaba justamente del celular. Esa es una generación de datos impresionante, ¿no? Todo el mundo está haciendo cosas con el celular todos los días y al final de cuentas a lo que voy es que cuando tienes tantos datos requieres ayuda. Y entonces esta visión del humano empoderado, de la inteligencia aumentada, tiene que ver con que ahora vamos a poder utilizar a las computadoras para que nos ayuden a tomar decisiones cuando tenemos un mar de datos en donde tenemos que buscar estos famosos insights. Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta, empecemos a buscar ejemplos de cosas que son como esta. Y quisiera empezar con algo que a ti te va a gustar, que es los recursos humanos. Ok. Cuando las áreas de recursos humanos en empresas grandes, ¿no? A lo mejor no sucede lo mismo con empresas pequeñas, pero en las empresas cuando tienen muchos empleados, tienen que encontrar características de los empleados que podrían ubicarlos en una lista de potenciales candidatos a ser directores, ¿no? Por ejemplo, encontrar talento, lo que se le dice encontrar el talento. Esto puede venir de miles de lugares, pero sí puede encontrarse con ciertas cosas que las personas hacen y muestran a través de textos. Entonces, las computadoras te pueden ayudar a encontrar ciertas características a través de inteligencia artificial de personas a la hora que están escribiendo cosas, por ejemplo, su currículum, un reporte, un resumen, en donde se pueden encontrar ciertos rasgos de personalidad que podrían empatar con algo que tú estás buscando para convertir a esa persona en un potencial candidato a ser un director, ¿no? O cuando te llegan cientos de currículums, ¿no? Eres BBVA, ¿no? Uno de los bancos más grandes en México. Sí. Y te llegan cientos de currículums para trabajar. ¿Cómo haces para decir, tiene más perspectiva de ser o cumplir con los valores del banco que este otro que tengo al lado donde se ven prácticamente igual, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacemos es que antes se usaban muestreos y leía uno que otro y los demás pues se me apilaban y ya no podía ver más, ¿no? Ahora ya no, ahora ya le podemos dar todos los currículums a la inteligencia artificial a que los lea y me muestre rasgos que yo estoy buscando basado en un entrenamiento. Ya platicaremos de este tema de los entrenamientos, en donde básicamente encuentro estas características que me gustan para decir esta persona cumple con lo que yo necesito para poder ser mi empleado, ser un talento potencial a ser un director, etc. Entonces, este es uno de los ejemplos que nos pueden dejar un poquito más claro, tangible, pues, qué cosa te puede ayudar. ¿En qué te puede ayudar la inteligencia artificial? No, y la verdad es que está excelente porque sí, como tú dices, ¿no? Desde el área de recursos humanos eficienta muchísimo todo este proceso, ¿no? Muchas horas hombre que se tenían que invertir en revisar uno por uno todos los currículums y que podía tardar, no sé, cientos de currículums en semanas.
ya te lo hace en minutos, en horas, o sea, en nada, ¿no? Y esto que tocas acerca de cómo escribes y de cómo tú vas, obviamente, no sé, marcando un ritmo, un uso de palabras y demás, es justo también algo que había yo visto en otro curso, precisamente con la computadora Watson, ¿no? De cómo tú escribes un texto y con base en el texto, en las palabras que utilizas, en cómo lo escribes, te sacan un perfil de personalidad. Pero la verdad es que también del otro lado, como usuario, también me ha pasado que yo digo, no, o sea, no quiero que me conteste el bot, quiero que me conteste una persona, ¿no? O sea, me desespero un poco. Entonces, tú como empresa, por ejemplo, en el caso de Renzo, ¿no? Que tiene un emprendimiento, que bueno, que trabaja con, en la parte de Cengage. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿cómo haces esa distinción, ¿no? Para convertirte primero en una empresa de cultura data driven, no sé cómo se dice bien, pero al final del día también para satisfacer al cliente, ¿no? ¿Cómo lo haces, Renzo? Sí, quiero cerrar. David y yo siempre parece que coordinamos nuestras presentaciones porque justamente la semana pasada publiqué un artículo en El Economista sobre People Analytics, que es justamente el tema que acaba de hablar David, de cómo Analítica puede realmente brindar una serie de conexiones, estos insights de los que habla David. Este es el perfil, este es el tipo de candidato que busco. Y hay dos aspectos nada más para cerrar ese tema que Sí. contribuyen a hacerlo mejor. Uno es que no solamente ligo el perfil del candidato, sino ahora tengo que empezar a pensar en cómo le va a esa persona una vez que entra a la empresa, cómo van sus evaluaciones. Y eso es algo que a veces se vuelve un ataúd para para todas las áreas de negocio. Entonces, ¿qué pasa si yo no sigo viendo qué características son las que contribuyeron a tener una persona exitosa, que siempre llega a sus metas de ventas, no solamente a su evaluación, que a veces es más cualitativa, pero metas comerciales? Pues voy a poder tener un mejor juicio después de un año, después de 6 meses, de qué perfil buscar. Y un aspecto más que a mí me encanta, lo mencionaba en el artículo, y me parece que lo comentamos con el grupo de GADE cuando estuvo David, es también vemos del otro lado, o sea, las empresas están buscando talento. Esto ha cambiado mucho. Hay áreas, hay tipos de talento digital en particular que son muy buscados y las empresas ahora tienen que hacer más esfuerzos en escribir las palabras que atraen al candidato que estoy buscando. Porque esta persona va a ser muy atraída por Google. Seguramente si David pone un anuncio, mañana le llegan 4,000. Sí. Pero si yo hago un anuncio, pues realmente voy a competir con él y no necesariamente voy a poder. Entonces necesito encontrar qué palabras son las que a una persona digital, a una persona que desarrolla e-commerce, a una persona de data analytics, lo atraen para traerlo a mi empresa. Entonces, quería redondear con ese ejemplo porque creo que cierra muy bien y nuevamente pues David y yo ahí siempre parecemos muy coordinados Sin duda. coordinados por naturaleza. Tu pregunta era más sobre, bueno, ¿cómo hace una empresa? Mi empresa es una empresa de tecnología y educación. Esto es un reto gigante para la industria de educación, que si te pones a pensar, David habló un ejemplo de recursos humanos, pero seguramente va a hablar muchos ejemplos de retail, empresas online, de shopping, etcétera. Pues tienen mucha data. Una empresa de telecomunicaciones, una empresa de retail, una empresa de consumo en general, tiene mucha data disponible. Un banco tiene mucha data. El tema es que en educación no hay data. La única data que tenemos de nuestros alumnos es la data de probablemente sus asistencias, que a veces se registran al final del semestre, la data de pagos, la data más de mantenimiento del estudiante, pero cuando si el objetivo es conocer a tu cliente, la data que deberíamos empezar a tener es cómo aprende ese estudiante. ¿Qué No, y tipo ahora, perdóname que te interrumpa, pero ahora además todo se volvió educación a la distancia y todo con tecnología, entonces ahora peor, ¿no? Totalmente. Ahora esos temas que eran ulteriores, que eran un poquito de, bueno, sí sería ideal tenerlos, porque el profesor sentía siempre que los podía ver y los podía tocar, pero ahora tienes que ser mucho más analítico, usar mucho más información para entender realmente qué tipo de ejercicio, de problema,
de actividad, de tarea, es el que funciona como ese estudiante. A tu estudiante le gusta más escuchar un podcast como estos o le gusta más leer. ¿Cuánto tiempo estuvo en la biblioteca digital? Son temas que hoy nosotros con nuestras plataformas estamos empezando a atender, sobre todo en el mundo STEM de matemáticas, física, química, que es clave y que ahora no puede ser menos porque estamos en un ambiente online, tiene que seguir en el mismo nivel. Parte del desasosiego de los padres o que no les gusta el modelo online es que piensan, lo que te ven una persona, un profesor en el medio de Zoom y no ven el otro lado. Entonces, regresando al tema de data, es cómo utilizamos esa data para poder extraer información, extraer esos insights y poder, y esta es la parte súper importante de inteligencia artificial, aprender, que mis tecnologías aprendan de cómo a mi alumno le está yendo y puedan reaccionar, prescribir automáticamente una acción. Veo que mi alumno tiene este comportamiento, pum, le voy a enviar este otro ejercicio, le voy a enviar esta otra tarea, porque ese es la que funciona, ¿no? Eso me permite obtener mucha data de nuestros estudiantes. Ok, no, entonces al final del día, por lo que estoy viendo, se puede utilizar de manera obviamente interna, ¿no? Como la parte que decía David de recursos humanos, para gestionar de manera más efectiva el negocio y agregarle valor desde este lugar, pero obviamente también para enganchar hacia afuera con los clientes, como lo estás marcando tú, Renzo, ¿no? Que te ayuda obviamente a identificar más claramente qué le puede funcionar mejor, lo que decías, ¿no? Esta actividad se la lanzo porque ya completó esta. Y también mencionabas algo que estaba vinculado con, por ejemplo, el tiempo que están en biblioteca digital, y toda esta parte que es el Electronic Monitoring System, y que yo, por ejemplo, en RH, yo también ya lo estoy viendo y estudiando con mis alumnos en la parte de, por ejemplo, performance evaluation, ¿no? Toda esta parte de evaluación del performance, para monitorear el desempeño de los empleados, etcétera. Pero me gustaría más en este momento, tal vez enfocarnos en David, en la parte de Google, ¿no? Obviamente es una empresa con una visión global, tanto como empresa como hacia las personas, y evidentemente ellos son como un gurú en el uso de la inteligencia artificial y la data. Y un término que me llamaba la atención bastante, que nos decías hace un momento, David, es que inteligencia artificial ahora también ya está siendo conocido como inteligencia aumentada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué tiene que ver esto? Mira, la verdad es que es el uso de la inteligencia artificial para el empoderamiento humano. Y entonces la inteligencia que termina siendo aumentada es la nuestra, la de los humanos. Y aquí digamos que la verdad es algo increíble. Y yendo de hecho incluso a tu pregunta, voy a tomarla justamente para contar en esta misma historia. En Google tenemos, voy a empezar un paso antes. En toda la historia del Internet existen 11 productos, 11 soluciones, vamos a ponerlo así, 11 cosas que han superado los 1,000 millones de suscriptores, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de gente, o sea, 1 billón de los Estados Unidos, ¿no? O sea, los 1,000 millones de suscriptores. De estas 11 cosas que existen en el Internet, 9 son de Google. Es algo impresionante. Entonces, eso significa que es muy posible que en la vida diaria de las personas exista alguna cosa de Google, ¿no? La verdad, como le decimos nosotros aquí adentro, es como el landing page del Internet, ¿no? O sea, todo el mundo utiliza Google, yo creo que cuando menos una vez al día. Y esto significa en términos reales que la verdad es que estamos utilizando este proceso de inteligencia artificial todos los días y ahorita te voy a contar por qué. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar que vamos conduciendo, aunque nos sepamos el camino, es muy posible que utilicemos algún sistema de conducción o de navegación, ¿no? Como por ejemplo Waze o Google Maps, ¿no? Estas ambas soluciones son de Google y lo que hacemos es dejarle a una computadora la decisión casi total de si voy a dar la vuelta a la derecha o a la izquierda, ¿no? O si voy a continuar por un camino u otro. Este proceso es en el que nosotros nos referimos con el del humano empoderado.
Si tú no tuvieras este sistema de navegación, es muy posible que no pudieras saber, a menos de que tú estuvieras escuchando el radio en ese momento o tuvieras un amigo que te llamara que te decía, hay un accidente en tal lugar, no pases por ahí. Ajá. Si no tuvieras este ayudante, este asistente, que eso también está padre que lo platiquemos incluso a lo mejor en otra sesión de la era de la asistencia, luego podemos comentar acerca de eso, pero el punto es que el humano, a través de este proceso de inteligencia artificial, se queda empoderado para hacer nuevas cosas y entonces puedes tomar la mejor ruta, la más eficiente, la más corta, la que tú estás buscando para llegar al otro lugar, inclusive si ya te sabes el camino, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad que en Google estamos aplicando inteligencia artificial a casi todo lo que hacemos. Si tú o quienes nos estén escuchando hoy utilizan una cuenta de Gmail, posiblemente se dieron cuenta que ahora los correos se van autocompletando, ¿no? Entonces, si yo te estoy escribiendo, hola Katia, ¿cómo estás? Entonces ya me empieza a autocompletar el correo con las cosas en contexto, por cierto, de lo que estoy escribiendo. ¿Qué te parece si nos vemos yo escribo la letra E y me completa esta semana, Sí. ¿no? No, eso te lo pone solito. Entonces, ¿qué opciones tienes para verlo la semana que viene? Eso te lo autocompleta. Eso ya viene solito. Entonces, empiezas a hacer el correo mucho más rápido y esto mismo se lo estamos inyectando a nuestro sistema. Nosotros tenemos una suite de oficina o de productividad, ¿no? Como Google Docs o Google Sheets, etcétera. Y en todas estas ya vienen este proceso de autocompletado y muchas otras cosas, pues, que estamos haciendo para que el uso de la inteligencia artificial afecte en sentido positivo la vida de todas las personas. Y como decía al principio justamente de mi intervención, que sea este tema que nosotros consideramos, digamos que repetitivo y automatizable, Ajá. que se lo dejes a las computadoras y tú puedas utilizar realmente tu creatividad e ingenio para hacer cosas nuevas, hacer lo que tú quieras, ¿no? Para aprender más cosas, para lo que tú quieras, pero no para escribir un correo electrónico. Y entonces por eso nosotros te autocompletamos el correo o te autocompletamos el documento que estás haciendo o te damos la mejor ruta para utilizar algún camino o alguna otra cosa que de hecho le enseñaba a Renzo y a su clase la vez que nos vimos con el sentido de las imágenes, ¿no? Ahora tú puedes buscar imágenes en Google y entonces dices, quiero una imagen de tal cosa, ¿no? Ok, de hecho les hice un ejemplo donde se veía una mochila y entonces casi todos en nuestros celulares tenemos la aplicación de Google, ¿no? Entonces te metes a la aplicación de Google, ahí hay un botoncito que tiene como una cámara, entonces lo tocas y abres una cosa nueva que se llama Google Lens. En Google Lens, entonces se vuelve totalmente receptivo de todo a tu alrededor y encuentra cosas. Entonces dices, bueno, enfrente de mí en este momento hay un teclado, ¿no? Entonces te pone el teclado y te dice, es de tal marca y lo puedes comprar en tal lado, ¿no? O como lo hace mi esposa, por ejemplo, que ve en un post de cualquier red social unas botas que le gustan, pues la pone en Google Lens y entonces ya sabe qué marca es la bolsa o las botas y en dónde las puede comprar. Oye, a ¿no? ver, espérame. ¿Cómo es eso del Google Lens? Yo lo quiero ver en este momento. Me meto a mi celular, me meto Entra a a tu Google celular. y luego... Entra a Google y luego en la app, sí, tienes la app de Google, tienes la lupa y el campo donde puedes escribir y al lado hay un punto que está rodeado por un cuadrado. Ajá. Lo tocas y entonces abre una cosa que se llama Google Lens. Y entonces voltea a tu alrededor y a ver qué encuentras. Pongo algo como, ¿no? como lo que dices de tu esposa, las botas. Las botas, exacto. Okay. Y entonces te dice, bueno, pues estas botas son tales botas y las puedes comprar en tal lugar, ¿no? Ok, no, pues maravilloso. Este sí no me la sabía, perdóname. No, está genial, está genial. Y todo lo tenemos en el teléfono, que es lo más interesante. Claro. Pero va justamente apoyando este sentido que te decía del humano empoderado, ¿no? O sea, ¿cómo podría saber, por ejemplo, mi esposa de unas botas de una marca tal, del lugar que me las vendan, si no tuviera un asistente al lado que está empoderado con la inteligencia artificial? Ay, no. Y esto es de todos los días. Está maravilloso. Oigan, por favor, todos los que nos están escuchando, también háganlo. Para mí me acaba de abrir un nuevo mundo, ¿eh? La verdad, maravilloso. Otro ejemplo que a mí me gusta compartir mucho en las conferencias y con los alumnos, y creo que es muy vívido, también es de Google, es el Translate. Pero en lugar de usarlo como, lógicamente, un avance tecnológico increíble, lo uso para describir el poder de grandes masas de data. El algoritmo de Google Translate que te permite traducir
y que cada vez es más efectivo. Por ejemplo, es más efectivo traduciendo algo de inglés. A veces uno piensa, oye, pues si el español se parece al portugués, voy a ponerlo en español y me lo traes a portugués. Y a veces te das cuenta que traduciéndolo desde el inglés es mucho más efectivo en su forma. ¿Por qué? Porque hay mucho más fuentes traducidas, que es lo que hace Google, ir a estas fuentes, a todas estas traducciones de libros, de textos que existen en la red y usarlas para contextualizar lo que tú quieres traducir. Entonces, eso es, a mí me gusta darlo porque quiere decir que efectivamente, porque lógicamente el algoritmo de Google funciona muy bien y cada vez lo están mejorando, pero parte de esa mejora es toda esa data que vamos alimentando, que vamos colocando en la web cada vez que traducimos algo, cada vez que se traduce un nuevo libro, cada vez que hay más información. Google o cualquier dispositivo de inteligencia artificial tiene mucho más opción de recurrir a esa información para hacer mejor su trabajo. Oye, Renzo, y por ejemplo, ahorita porque estamos hablando de Google, pero algún otro ejemplo que no necesariamente sea de Google o que podamos usar para negocio, ¿se te ocurre algo? Claro que sí. Justamente, y es otro de los temas muy interesantes, cada vez que pues, tú entras a una tienda virtual, ¿no? Yo siempre pongo dos ejemplos. Puedes entrar, te registras en Amazon o te registras en cualquier tienda y lógicamente ya hay un historial, ¿no? Amazon ya sabe cómo compraste la última vez que entraste, si eres de los que entra y directo a las ofertas, ¿no? Okay, sí, así. Directo a lo que vine, ¿no? A los productos de color blanco, a los productos de color negro, a los productos de varón, de dama. Hay una historia de navegación, hay una historia de compra, ¿no? Que lógicamente Amazon puede usar para mostrarte productos, para sugerirte un método de pago, un pago, por ejemplo, con mensualidades, si es que esa fue tu forma preferida, o con PayPal, en fin. Pero la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa si no me registro? ¿Qué pasa si entro y simplemente no pongo que soy Renzo y comienzo a navegar? Bueno, también ahí tenemos formas, los algoritmos funcionan para detectar cómo te comportas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas teniendo un comportamiento. Hay ciertas huellas, que es la palabra que David usa frecuentemente, que me gusta, que es, pues estás dejando una huella cada vez que ya te conectaste desde un iPhone o desde cualquier otro dispositivo. Bueno, pues si tienes el iPhone 5, pues tienes un perfil. Si tienes el último iPhone, el nuevecito, bueno, quiere decir que podrías tener un perfil diferente de consumo, ¿no? Eso ya le está dando información a la página web. Si entraste en la noche, si entraste en la tarde, qué tipos de productos empezaste a buscar. Todo eso empieza a crear una historia, ¿no? Y es que esto que estás diciendo me encanta, Renzo, porque justamente el otro día, y bueno, y que David también nos ha platicado sobre toma de decisiones, ¿no? O sea, obviamente al negocio le ayuda esta parte en donde nosotros nos vamos metiendo en ciertos horarios, ciertas cosas. El otro día vi en Facebook que alguien, y no sé si, obviamente, si lo hicieron con intención o no, ya todo lo dudamos, pero ponen de repente una computadora con un logo en particular y dicen, ¿a que no adivinas qué computadora es y de qué marca? ¿No? Y obviamente lo que quieren es que tú le pongas, no, claro, es la computadora de la marca tal, ¿no? Y evidentemente con lo que ustedes me están diciendo, automáticamente nos van a empezar a caer ya anuncios desde este lugar, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien el concepto? ¿Sí funciona así? Sí, sí, y por supuesto es una fuente para anunciarte cosas, pero creo que David va a estar de acuerdo, también para mejorar tu experiencia. Porque hay mucha gente que dice, no, 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 a veces cuando hemos hablado en clase, David y yo, los alumnos dicen, bueno, ahora voy a cerrar todo, me voy a poner en incógnito, no le voy a dar información. No, vas a ver, es más, voy a hacer el esfuerzo de truquear a Google y a Facebook y a todos los demás. Y la realidad es que no, la realidad es, yo siempre digo, la regla debe ser, si el beneficio de compartir, el beneficio de la tecnología es mayor que el riesgo, siempre vas a optar por compartir. Si yo hace 10 años te hubiera dicho, tú compartirías tus fotos más íntimas con la comunidad, tú dirías que no. Ajá. Pero hoy lo haces todos los días y ni te acuerdas quién tienes en tu red social, ¿no? En tus redes sociales. Entonces, Exacto. poco a poco,
nuevamente tenemos que convencernos que sí, por supuesto, hay riesgos en la información, hay utilización de la información, hay ads que te llegan, Claro. todo eso ocurre, pero hay mucho beneficio también. Hay mucho beneficio en cómo te va conociendo esa tecnología y te va ayudando a hacer las cosas más rápido, mejores, más eficientes. Claro, la verdad a mí no me da miedo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, no metas esto, no metas lo otro, porque luego ya te van a seguir, te van a espiar. Yo no, al final del día yo digo, mira, soy una persona común y corriente, no tengo nada interesante que me puedan descubrir. Pero bueno, desde todo esto que hemos platicado, a ver, David, tú dinos, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el mayor reto de la inteligencia artificial o inteligencia aumentada en los negocios y cómo podemos superarlo? Mira, este punto me gustaría contestarte de inicio con una encuesta que hicimos. A muchos de nuestros clientes hicimos una encuesta global en donde hicimos miles de preguntas, pero te voy a contar solo de dos. La primera pregunta es, ¿usted considera la inteligencia artificial y la analítica avanzada sería un diferenciador competitivo para su empresa? ¿No? El 87% contestó que sí, el 87% diría, sí, es una cosa que me podría poner en ventaja con mis competidores más cercanos. Y luego, en las preguntas después, les preguntamos, ¿cuánto de su presupuesto anual se destinó al uso de la inteligencia artificial y la analítica avanzada? ¿Y cuánto crees que fue el No resultado? sé, pero yo creo que sí, muchísimo menos. No le quiere nadie Es invertir. correcto. Ajá. Un poquito menos del 20%, 18%. Entonces, esto te deja mucho ver la manera en que la gente percibe este aspecto de la inteligencia artificial. O sea, mucha gente a niveles directivos en las empresas están de acuerdo y posiblemente hasta harían algo al respecto, pero en lo que se refiere a los costos diarios de las cosas que haces, normalmente este proceso del uso de la inteligencia artificial no llega a los primeros lugares en lo que se refiere al gasto, ¿no? De lo que todos los días hacen. Muchas empresas, y sobre todo después de haber entrado en modo de pandemia, empezaron a consolidar, a ahorrar, etcétera, ¿no? Y entonces, de inicio te diría que el primer obstáculo que tiene este tipo de tecnologías es ese, ¿no? Que mucha gente lo ve como esta parte del nice to have y no como el must have, ¿no? En cambio, cuando hicimos en esta misma encuesta, dijimos, usted hizo algo el año anterior con respecto al tema de la inteligencia artificial analítica avanzada, y de los que contestaron que sí, en la siguiente pregunta acerca de que si vieron algún cambio de diferencia importante en competencia o al interior de la cultura de la empresa, casi el 90% dijeron que sí. Entonces, está muy interesante verlo desde este punto de vista porque cuando aquellos que se atrevieron a hacerlo y que llegaron a tomar esta tecnología como parte de la cultura de la empresa, se dieron cuenta de que rápidamente superaron las expectativas que se tenían y en muchos casos lograron alcanzar a su competidor más cercano. Yo quisiera darles un ejemplo que, digamos, es privado pero público porque todo el mundo lo ha visto, que es un banco en Sí, México que se volvió casi totalmente digital. Y la verdad es que en la percepción de lo que es el uso de las tecnologías de información en este banco, se fueron por completo para allá. O sea, el uso de la tecnología, perdón, de la inteligencia artificial fue el 80% de su presupuesto. wow. Y entonces, para el caso de los cuentavientes de este banco, fue súper evidente que era muy fácil poder utilizar su aplicación móvil, poder hacer transferencias sencillas, empezar a utilizar QRs, que es el código de un Sí, cuadrito que tiene muchos cuadritos adentro, estos QRs para hacer transferencia de dinero, este tipo de cosas diferenciaron mucho este banco y entonces es donde te das cuenta de que dices, esto es de verdad, o sea, esto te sirve para poder cumplir las metas que tú quieras ir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo lo que te diría ahora sí contestando a tu pregunta es un poquito empezar a romper esta barrera de la resistencia al cambio, de que esto no es algo futurista, no es algo de ciencia ficción, es algo que existe desde hace mucho tiempo y que aplicado de manera adecuada da muchísimos beneficios a las empresas de todo tipo, ¿eh? Y no tienes que ser un banco como este banco que posiblemente están pensando ustedes, y yo sí, también, eh, o una empresa pequeña que eres una startup, una microempresa
que tiene una gran idea y que puedes echarla a volar a través de este tipo de Claro, y componentes. esa es otra pregunta que sale Ajá. mucho en estos diálogos, que es, oye, yo soy una pequeña empresa y pues, ¿cómo le hago, no? Sí, y de hecho Y es justo curioso. era lo que te iba a preguntar a ti, Renzo. Tú cómo, o sea, como emprendedor, ¿cómo inicias en el mundo de la inteligencia artificial? Porque pues un banco gigantesco, pues ok, ¿no? Y pueden movilizar recursos y hacer muchísimas cosas. Y de hecho, como decía David, yo ya tengo en mente cuál es y creo que es el mío y estoy feliz porque yo puedo hacer todo eso que él dice. Pero oye, si estoy chiquita, si soy emprendedora, ¿cómo entro en este mundo? Pues curiosamente, el emprendimiento podría ser en el uso de data, ¿no? Hay mucha data, hay muchas empresas hoy siendo creadas, yo te diría que la mayoría, siendo creadas en base a data que colectan del mundo que nos rodea, ¿no? Yo, por ejemplo, soy asesor de una empresa, de un startup que empezó a recolectar información de los precios de todos los productos farmacéuticos que hay en farmacias, retailers. Entonces dices, bueno, ¿qué vas a hacer con esa información? Bueno, la voy a hacer consumible, la voy a colocar de una forma que sea atractiva, por ejemplo, para una empresa como una empresa de seguros o el usuario final. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si yo soy una empresa de seguros, este ejemplo me gusta mucho porque es un win-win, pues yo te quiero dar a ti, usuario, la posibilidad de que veas dónde tienes la medicina más barata en las farmacias alrededor de tu casa. Ingresa tu postal code y te voy a dar una lista de las farmacias. A mí me conviene porque tu claim, cuando pidas un reembolso, pues va a ser menor y a ti, lógicamente, te conviene porque vas a gastar menos, ¿no? Por el deducible. Entonces, un No, ejemplo. y la verdad es que está excelente porque al final del día, sí, o sea, todo está girando hacia la inteligencia artificial y la verdad me ha encantado todo lo que hemos platicado porque finalmente nos ayuda a acercarlo al público en general, a pequeños emprendedores. Yo misma estoy trabajando en un proyecto con Accenture y el TEC de Monterrey con mujeres emprendedoras. Específicamente queremos darles mentoría a grandes ejecutivas de empresas pues importantes, darle mentoría a mujeres emprendedoras, pero específicamente que están en inteligencia artificial, en toda la parte de tecnologías y de transformación digital. Pues todo empieza con la data, ¿no? Muchas empresas dicen, bueno, quiero hacerlo y todo, pero hay, así como David comentó este ejemplo de los bancos, la mayoría de empresas tienen que empezar de la base. Bueno, ¿dónde está mi data? ¿No? ¿Cómo recopilo esa data? ¿Dónde está la data de mis clientes? La tengo en varios servidores dispersos ahí en computadoras, en Exceles, hay que unirla, hay que mandarla al cloud para que sea escalable. Esto es un comercial a David y lo que hace, Gracias. pero tiene que estar en cloud porque el día que tengas 1000 clientes más, tu servidor va a explotar, no te va a dar. Entonces, son esos principios básicos que luego la empresa dice, pues me lanzo a inteligencia artificial, pero pues hay que apostarle también al proceso y no es un proceso que va a ocurrir de un día para el otro, es un proceso que demanda orden, estructura, innovación en temas de información también. Claro. Pues muchísimas gracias por estos comentarios finales. David, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Qué comentarios finales le das a nuestros escuchas? Me encanta que estoy súper alineado con Renzo porque justamente iba a terminar con algo similar. O sea, yo creo mucho en este aspecto de la pirámide y es una pirámide que tiene tres partes. La base de la pirámide son los datos, es lo más importante. El segundo paso, el siguiente nivel de esta pirámide es lo que nosotros le llamamos la analítica avanzada, donde hacemos cosas bien interesantes basadas en algoritmos, como lo comentó Renzo. Y la última parte de la pirámide es este tema de la inteligencia artificial, en donde logramos que las computadoras puedan captar sentimientos y acciones en lugar de solamente puros datos, ¿no? Entonces, la verdad es que mi mensaje final sería que lo tomen como un proceso de tomar una acción ya. Subirse al tema de la inteligencia artificial es algo que tienen que hacer ya, no es algo que tienen que pensar para hacer hacia el futuro, tienen que hacerlo ya. Este tema de la inteligencia artificial inició hace ya muchos años en México, así que
yo invitaré a todo el mundo que nos escuche a que lo hagan de una manera lo más pronto posible y en el caso de Google, si fuera la alternativa que seleccionaran, con que visiten cloud.google.com y ahí hay todos los recursos que se necesitan para poder empezar, incluso con costo cero. Muchas de las cosas que hacemos tienen una capa gratuita que sirve mucho para estas pequeñas empresas, emprendimientos que están naciendo para que puedan hacer verdad sus ideas. Oigan, la verdad a mí me ha faltado tiempo, seguro los vamos a invitar otra vez, pero por favor, yo creo que al igual que todos los que nos están escuchando, quisiéramos saber cómo podemos seguirlos, nos pueden compartir redes, dónde podemos saber más de ustedes. Si quieres, David, y después Renzo. Gracias. En mi caso, es, la verdad la más rápida que me encuentren es en LinkedIn, así busquen mi nombre, David Ruiz, Google, y me van a encontrar rápido. Y en Twitter estoy como Ziurdivad, que significa David Ruiz al revés, ¿no? Ziurdivad. En mi caso es también LinkedIn, Renzo Casapía, debo ser el único Renzo Casapía ahí, normalmente estoy ahí, y publico normalmente una vez al mes algún artículo sobre estos temas en varios medios y tengo un canal de YouTube que también si colocan Renzo Casapía, Renzo con Z, Casapía con S, pues ahí me pueden encontrar también. Sí, Casapía, sí, sin doble S ni nada, C al principio como suena, ¿no? Pues muchísimas gracias a David Ruiz, muchas gracias Renzo Casapía por entrar a todos a Territorio Negocios. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargués, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-medio sounds.